bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día, porque podemos tener siempre otra oportunidad para acercarnos a Él a través de la palabra y, por supuesto, a través de la oración. El tema que vamos a predicar esta mañana es cuando no comprendemos lo que sucede, pero nos aferramos a Dios. Cuando no comprendemos lo que sucede, pero nos aferramos a Dios. Eso vamos a estar estudiando a la luz de la palabra. Así que preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque estás con nosotros, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. Te alabamos, te glorificamos con todo nuestro corazón. Señor, hay momentos en que en nuestra vida suceden cosas que no entendemos, pero en todo momento estamos tomados de ti. Señor, vamos a abrir tu palabra para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te clamamos en el nombre de Jesucristo, que seas tú quien envíe tu palabra y la hagas hacer todo aquello para lo cual tú le envías. Toca corazones, Padre. Toca corazones. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estar viendo en el libro de Daniel, del profeta Daniel, en los primeros 3 capítulos. Situaciones que se dieron. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, no había hecho caso a lo que Dios les estaba diciendo una y otra vez, y Dios les había enviado profetas para que los alertaran de lo que venía si ellos seguían en su mala conducta, pero no hicieron caso. Así que fue una situación tremenda porque el pueblo de Israel cayó bajo manos de diferentes poderes. Y en este momento era de Babilonia. Fue tomada cautiva Judá. Se los llevaron a Babilonia. Estaban viviendo una situación muy difícil, una situación tremenda. Pero a pesar de que era un castigo porque el pueblo no quería obedecer a Dios, la palabra nos dice que Dios siempre se guarda su remanente. Y en medio de las circunstancias siempre hubo personas que sí amaban a Dios y que sí obedecían a Dios en todo. Por supuesto, el castigo era para toda la ciudad, pero había quienes seguían siendo fieles a Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a ver, porque le estaba ocurriendo algo terrible. Vamos a ver primero de príncipes a esclavos, Daniel 1, del 1 al 7. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar y la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el rey de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Bien, ellos eran príncipes. Ellos estaban en el palacio real.
cuando Judá fue tomada, fue sitiada, y nos dice aquí que Dios permitió que Nabucodonosor pudiese llevar cautivos al rey y a su pueblo. Dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim y muchos de los utensilios de la casa. De repente ellos podían decir, pero ¿por qué nos está pasando esto? Porque cuando nosotros vivimos, ni cuenta nos damos, ni ponemos atención si estamos viviendo una vida agradable a Dios o no. Nosotros vivimos y, bueno, esperamos que todo nos vaya bien, que todo nos salga bien, y si nos equivocamos, ni le ponemos mayor atención. Y no queremos ni siquiera reconocer cuando el pecado es pecado. Pues así estaba el pueblo, Dios les hablaba y les hablaba y les hablaba, y ellos seguían en su vida licenciosa. Pero sí, cuando tenemos un problema, sí esperamos que Dios responda. En ese momento sí vamos corriendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me has respondido? Y vienen situaciones que no comprendemos. Pues estos muchachos no eran muchachos malos. Ellos eran príncipes y habían sido bien enseñados en el temor de Jehová. Ellos amaban a Dios con todo su corazón. Y de repente no eran ellos los que habían hecho nada malo, no eran ellos los que habían pecado. Así que vino a su vida una situación muy dura, de la que ellos pudieron haber dicho, no entiendo, no comprendo por qué está sucediendo esto si hemos vivido una vida pues apegada al Señor. Sin embargo, estaban dispuestos a aferrarse a Dios. De ser príncipes, ahora van al palacio del otro rey como esclavos, porque tenían que hacer lo que les dijeran. Y el rey le dice al jefe de los eunucos que apartara de los príncipes jóvenes sin tacha, que hubieran sido ya enseñados, dice que fueran de buen parecer y que fueran enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Quiere decir que querían lo mejor de los judíos. Esos príncipes que habían sido preparados académicamente y que eran intachables en su conducta. A ellos eran los que querían. Y les dijo que lo tenían que tener 3 años, les asignó comida especial para que estuvieran bien alimentados y que tenían que aprender la ley de el idioma de los caldeos, ¿verdad? Para poder estar ahí con el rey. Y que tuvieran 3 años para enseñarles. Y nos dice la palabra que dentro de los jóvenes, dentro de estos príncipes, estaban estos 4 muchachos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y pues el jefe de los eunucos los llevó dentro del grupo, ¿verdad? Estos 4 muchachos. Y si siguiésemos leyendo, encontramos cuando dice la palabra que Daniel propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la porción de la comida del rey. Ellos no querían ni comer ni beber lo que el rey había enviado, porque no querían contaminarse, querían seguir siendo fieles a Dios. Y el Señor los sostuvo. Dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así que cuando él fue a hablar con el jefe de los eunucos, él les dijo que estaba bien, que les iba a hacer una prueba para ver cómo estuvieran, porque ellos tenían que estar robustos. Y Dios los respaldó, porque al final del tiempo propuesto va y los ve que estaban mejor. Y entonces dice que durante el tiempo que estuvieron ahí, pues él se llevaba la comida y la bebida, y a los muchachos les daba legumbres, que era lo que ellos habían pedido, y Dios los respaldó en todo momento. Dice el verso 17, siempre del capítulo 1, del 17 al 20, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia
en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El Señor los respaldó porque ellos estaban dispuestos a seguir agradando a Dios a pesar de las circunstancias. A veces nosotros pensamos, no, pero si ni siquiera me está yendo bien todo lo que está pasando, pues entonces yo me voy a alejar de Dios porque Él no me quiso responder. Yo le oré y Él no me respondió. Y nos peleamos con Dios. Pero ellos, a pesar de que eran príncipes y fueron llevados como esclavos, estaban dispuestos a seguir sirviendo a Dios. Estaban dispuestos a seguirlo honrando en todo. Y Dios los respaldó. Por eso dice que a estos muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia, en todas las ciencias y letras. Y además a Daniel le dio entendimiento en toda visión y sueños. Y nos dice, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores de todos los magos y astrólogos que había en su reino. Dios los respaldó. Dios respaldó esa fidelidad de ellos en medio de la prueba. En el momento que tal vez muchos renegaron de Dios, sí, porque si Dios es poderoso, ¿por qué nos dejó que nos trajeran cautivos? ¿Por qué permitió que pasara esto? ¿Por qué no nos defendió? Porque así somos, ¿verdad? Sí, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre le preguntamos a Dios ¿por qué? Pero no analizamos nuestra vida ni qué es lo que ha estado sucediendo. Solo estamos queriendo que Dios responda. Pero nosotros nos queremos actuar bien. Y estos muchachos no eran malos, no habían actuado mal. Querían seguir siendo fieles. Así que en lugar de pelear con Dios, decidieron seguir honrando a Dios. Y Dios los respaldó en todo momento. Luego vemos en el capítulo 2 cómo Daniel da testimonio de Dios. Los versos del 27 y 28 del 2. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. Nos cuentan los primeros versículos del capítulo 2 que el rey tuvo un sueño que lo atormentaba y entonces llamó a todos los magos y adivinos y les dijo, necesito que me ayuden, que me revelen mi sueño. Y ellos le dijeron, está bien, cuéntanos el sueño, nosotros te lo vamos a revelar. Es que no me acuerdo del sueño. Entonces lo que yo quiero es que ustedes me digan qué fue lo que soñé y me den el resultado, me den la interpretación. Y entonces le dijeron, no, pues eso no lo puede hacer nadie, tú tienes que decir cuál fue el sueño. Sí, pero no me acuerdo. Ustedes me tienen que decir, si realmente ustedes son adivinos, tienen que adivinar cuál fue mi sueño y darme la interpretación. Me dijeron, pero si eso no lo puede hacer nadie. Pues si nadie lo puede hacer, los mando a matar a todos. Y entonces dijo que los iba a matar a todos, pero como dentro de ese grupo de sabios estaban estos 4 muchachos, pues entonces llegaron a buscarlos para matarlos. Y entonces Daniel dice, pero ¿por qué nos van a matar? ¿Qué pasó? Y entonces le cuentan, y él dice, yo quiero hablar con el rey. Y le dice, deja que yo hable con Dios, porque las interpretaciones son de Dios. Y él va a dar respuesta. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y le da y le dice cuáles son las visiones que él ha tenido. Le dice exactamente cuál es el sueño que tuvo. Él había tenido el sueño de una estatua que estaba formada por diferentes metales, empezando con el oro, terminando con el hierro, pero de último tenía pies de barro.
Y entonces él le explica al rey qué fue lo que se soñó y qué significaba. ¿Quién podía hacer eso? Definitivamente solo Dios. No había nadie más. Y por eso dice el verso 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar en toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Y el rey lo aprobó, ¿está bien? Se llevó a Daniel a su corte y a estos otros muchachos los puso a cargo de los negocios. Él dijo, todos deben entender que el rey de ellos, el Dios de ellos, es el único Dios verdadero. Es que ellos fueron fieles y Dios los respaldó en medio del dolor, en medio de la situación, en medio del conflicto, en medio del no sé por qué nos está pasando esto, decidieron en su corazón seguir aferrados a Dios y serle fiel a Dios. Y Dios los respaldó. Y luego, en el capítulo 3, nos menciona cómo el rey decide mandar a hacer una estatua de oro y dice, todos deben postrarse ante esta estatua, todos, y el que no, pues lo voy a meter al horno de fuego. Y dice el verso 2 del capítulo 3, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado orden. Has dado una ley que todo hombre que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en el horno de fuego ardiendo. Pero hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Para él esto era ilógico, pues, porque todos eran politeístas. Entonces él decía, pues ellos pueden tener su Dios, pero también adorar al mío, porque eran politeístas. Entonces no entendían.
pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraseis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Es decir, aquí no pueden hacer nada. Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y de mudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que se calentase el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como era la orden del rey, y era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Estaba tan caliente el horno que se quemaron, fueron quemados los que los levantaron para tirarlos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Estos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abed-Nego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Impactante, ellos decidieron serle fiel a Dios. Pero a mí me impacta y toca mucho mi corazón, porque cuando Él les dice, los manda a llamar, pues en intimidad, estaban ante el rey, y les dice: me dijeron que ustedes no quieren adorar al sonido de los instrumentos, a la estatua, a mi Dios. Así que en este momento va a sonar los instrumentos y ustedes van a adorar. Y ellos dicen: pues por gusto va a ser, porque no lo vamos a hacer. Porque ¿cómo no lo van a hacer? ¿Quién los va a librar de mi mano? Yo los voy a meter al horno de fuego. ¿Y quién? ¿Qué Dios los puede librar? Le estaba retando al Dios de dioses, al Rey de reyes y al Señor de señores, aunque él no entendía quién era realmente. Pero me encanta porque ellos responden: he aquí, nuestro Dios, en el verso 17 del capítulo 3, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano también. Y si no,
Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Ellos están diciendo, nosotros sabemos que Dios puede, pero si no lo hace, de todos modos nosotros seguimos siendo fieles. Por eso el tema es cuando no comprendemos lo que sucede, pero nos aferramos a Dios. No entendemos por qué. La respuesta es no. No entendemos por qué Dios no nos dio la respuesta que esperábamos. Nos dio otra respuesta. Pero nosotros tenemos que ser como estos jóvenes. Sí, de estar en el palacio, hijos de los reyes, del rey, príncipes con todas las comodidades, ahora eran esclavos. Y ahora fueron llevados, a pesar de que Dios ya los había engrandecido, los había puesto en un lugar de eminencia, pero son señalados por los caldeos y los llevan, acusándolos. Y el rey los enfrenta, y ellos enfrentan al rey. Y él dice, nuestro Dios puede, pero si no lo hace, nosotros de todos modos no nos vamos a postrar ante tu imagen. Es que tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿a qué estás dispuesto tú por Dios? Porque pareciera que nos enseñaron a que solo tenemos que estar con la mano esperando que Dios nos dé. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar por Dios? No es solo lo que nos dé, es que nosotros también debemos estar dispuestos a darle. Y la fidelidad, debemos estar dispuestos a ser fieles, aun cuando Él diga que no. Moisés nos dice la palabra, el amigo de Dios. Nunca había habido ni iba a haber después un hombre como Moisés, que habló con Dios cara a cara. Sin embargo, cuando él se puso casi a hacerle berrinche a Dios para decirle, yo quiero pasar a la tierra prometida y quiero pasar, y Dios le dijo que no. Viene Dios y le dice, ya, dije no, y no se hable más del asunto. De una vez no cayó nada de que, ala sí. A veces nos ponemos con nuestros papás así, ¿verdad? Ala, dámelo, ala, sí. No, sí es sí y no es no, así dice la palabra, que tu palabra sea sí o no. Y ya estuvo. Y Dios le dice, dije que no, y no se vuelve a hablar de eso. Pablo nos dice que tenía algo que lo atormentaba y que le pidió a Dios varias veces que lo sanara, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se va a magnificar en tu debilidad. Y le dijo que no. Pablo, que había tenido tantas experiencias, que aún su sombra hacía que gente se sanara. Por supuesto, el poder de Dios en él. Y le pidió que lo sanara a él. Y él le dijo, bástate mi gracia. Ay, por eso Pablo le hizo berrinche y dejó de trabajar. No, siguió evangelizando, siguió sirviendo. Ahora pregúntate tú mismo, ¿qué estás dispuesto a hacer con Dios? Es posible que venga persecución, es posible que vengan tiempos mucho más duros, y lo que estamos viviendo es duro, pues van a venir tiempos difíciles, muy duros, así nos lo dice la palabra. Esas son las profecías de lo que viene. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con Dios? ¿O le vamos a hacer berrinche? No te voy a dar si tú no me contestas. ¿O de verdad vamos a estar dispuestos, como estos jóvenes, a ser fieles en medio del dolor, en medio de la tristeza? Porque si nosotros estamos dispuestos a ser fieles, el Señor nos va a respaldar. No necesariamente dándonos comodidad. La respuesta es acorde a su voluntad, no a mi voluntad. Así que es necesario que entendamos que Dios no nos va a responder de acuerdo a nuestros caprichos o nuestras ideas, sino que de acuerdo a su voluntad. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más grandes que nuestros caminos. No podemos entender. La mente de Dios es insondable. Hemos orado por tantas personas y hemos visto milagros del Señor, pero también hemos visto en algunos que dijo no. Y no por eso vamos a dejar de servir a Dios.
no por eso no entendemos por qué, pero eso le pertenece al Señor. Sabemos que habrá un momento cuando estemos con Él, que entonces vamos a tener un entendimiento completo, porque ahora, como dice la palabra en 1 Corintios, vemos por espejo oscuramente, mas entonces conoceré como fui conocido. Mientras tanto, en lo que estemos aquí, sea en la bonanza, sea en la dificultad, sea en problemas, sea en situaciones duras, difíciles, en duelo, en tristeza, en todo, vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a seguir alabando a Dios. Vamos a seguir sirviendo a Dios hasta el último aliento de nuestra vida. Sigamos sirviendo a Dios. Estemos dispuestos a todo. Cuando nos pregunten, ¿a qué estás dispuesto por Dios? A todo. A todo. Porque Cristo estuvo dispuesto a todo por ti y por mí, para darnos salvación. Así que de aquí, estamos dispuestos a todo, porque vamos allá con Él. Seamos como estos jóvenes. Por Daniel, Beltasar, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que les pusieron. Mantengámonos fieles a Dios y Él va a dar la cara por nosotros. Eso no quiere decir que ya no vamos a tener problemas. No, ellos siguieron en problemas, pero Dios se siguió glorificando en ellos. Siguieron viendo la gloria de Dios en su vida. Estemos dispuestos a todo, siendo fieles. Cuando no comprendemos lo que sucede, pero seguimos aferrados a Dios. Bendito Padre, tú conoces a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces a cada uno, Señor, por nombre, sus necesidades, sus situaciones específicas que están pasando. Señor, recibe en este momento esa oración de quien te está diciendo, estoy dispuesto a todo por ti. Sostén, Señor, multiplica sus fuerzas, porque podemos tener la disposición, pero nuestras fuerzas se acaban. Pero en ti somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses 4:13. En ti somos más que vencedores. Sostén, Señor, a cada uno. Sostén a cada persona que está prometiéndote en este momento que van a seguir fieles a ti, sin importar la situación, aunque no entendamos. Nos tomamos de tu mano y nos aferramos a ti. Te prometemos ser fieles en medio del dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que platica con Dios y dile, aunque no comprendo, sigo aferrado a ti y quiero serte fiel. Y de Dios vamos a recibir la recompensa. Que el Señor te bendiga.